Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Constitución Ecológica de Colombia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Ambiental. Con la adopción de nuestra Constitución Política en 1991, el medio ambiente se convirtió en uno de los contenidos transversales más importantes para hacer posible la realización del Estado social y democrático de derecho, al tener dimensiones de valor, principio, derecho, deber y servicio. En no pocas oportunidades el Poder Judicial, a través de los jueces y juezas de la República, han emprendido un minucioso desarrollo del contenido constitucional sobre el tema ambiental para sustentar las razones de su decisión a través de las cuales dirimen los conflictos ambientales. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los componentes ambientales de la Constitución Política, destacando sus aspectos más relevantes, como la incorporación de la participación democrática en el contenido del derecho a un ambiente sano, las obligaciones especiales para el Estado o las acciones constitucionales que permiten su conocimiento y protección. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Carolina Restrepo Múnera, abogada de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia. Es docente investigadora de diferentes universidades del país y actualmente se desempeña como coordinadora del Observatorio en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Doctora Carolina Restrepo Múnera, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Desde el corregimiento de Santa Elena de la ciudad de Medellín, muchas gracias, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Procedo a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a hablar entonces de la Constitución Ecológica de Colombia. Este es el primer espacio dentro del ciclo de capacitación de Derecho Ambiental que propone la Escuela Judicial. Para ello entonces vamos a hacer una aproximación en este espacio de estos minutos sobre qué significa efectivamente que en Colombia podamos hablar de una Constitución ecológica. ¿Qué significa que efectivamente a partir de nuestra incorporación bajo un modelo de Estado social de derecho desde el año 1991, el ambiente realmente involucró una nueva lógica en toda la vida institucional del Estado y especialmente en la vida social, en la comunidad, en toda la ciudadanía y las personas que habitamos este territorio? En ese sentido, pues vale la pena recordar que el salto constitucional que se dio a partir del año de 1991 ha sido enorme desde muchas esferas que quizá pues muchos de nosotros manejamos y hemos venido conociendo a lo largo ya de estos 30 años que cumple nuestra Constitución Política el 4 de julio del presente año. Entonces, en ese contexto vale la pena recordar que el escenario donde se da el cambio constitucional fue un escenario nutrido, rico en la participación, en incluir actores sociales, políticos, culturales, que históricamente habían estado ausentes en la esfera constitucional y consecuentemente en todo el desarrollo del Estado como tal y su institucionalidad. En ese sentido, entonces, en ese momento de creación de la Constitución a partir del ejercicio activo, fuerte, participativo, novedoso, que se hizo al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, entró el debate, entró el tema del ambiente como una necesidad de ser incorporado desde las esferas constitucionales. Eso quiere decir que antes, en todo el escenario de nuestra historia constitucional, desde 1821, cuando comienza nuestra gran carta de unificación como Estado independiente, hasta la Constitución de 1886,
El escenario del ambiente no estuvo plasmado en las constituciones, no estuvo reconocido, incorporado desde esa esfera de este instrumento jurídico importante que es la Constitución. Vale la pena pues resaltar esta cita que traigo a colación, es una cita de la Gaceta Constitucional del 24 de abril del año 1991, donde precisamente los constituyentes pues comenzaron esa tarea de cómo pensarse el ambiente, cómo incluir el ambiente dentro de la esfera constitucional, y determinaron que efectivamente esta constitución que se estaba creando debía sentar las bases jurídicas para que fuera posible un nuevo pacto con la naturaleza. Eso quiere decir que ese pacto estuvo ausente en esa esfera constitucional, a pesar de que paulatinamente, especialmente durante la década de los años 70, hubo un importante escenario en el campo legislativo que empezó a incluir disposiciones ambientales en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, es necesario reconocer que es a partir de la Constitución que el ambiente tiene ese reconocimiento constitucional. Y va a ser de suma importancia porque cuando pasamos de ese Estado de Derecho, bajo una esfera muy legalista, muy vinculada al rigor de la ley, al sentido formal de la ley, y con ese sentido materializando un poco su efectividad desde la formalidad, cuando damos el salto al Estado social de derecho y materializamos la Constitución como una norma suprema, como una norma jurídica, bajo el principio de la supremacía constitucional, entonces incluir allí la categoría del ambiente ya le va a dar un peso supremo dentro del ordenamiento jurídico y una directriz que efectivamente se va a materializar con mucha progresividad y con mucha creación normativa que efectivamente da cuenta y reconoce esas implicaciones supremas del ambiente. Entonces, así comienza lo que podríamos llamar la constitucionalización del ambiente en Colombia, la constitucionalización del ambiente, que efectivamente tiene que ver con lo que la Corte Constitucional ha definido a partir de su línea jurisprudencial como la Constitución Verde o la Constitución Ecológica, determinando que a partir de todas las disposiciones constitucionales, desde el preámbulo y los 380 artículos que incluyen la Constitución, pues hay unos artículos enfocados especialmente que tienen una relación directa con el ambiente. Y esos artículos transversalizan todo el alcance de la Constitución, tanto desde su contenido dogmático como también desde su contenido orgánico, siendo pues un híbrido y una configuración que efectivamente requiere un entendimiento pleno de la Constitución, un sentido de interpretación amplio que nos lleva efectivamente a la necesidad de reconocer esa articulación ambiental, de reconocer las implicaciones y el alcance que tiene. La Corte, entonces, a partir de su creación jurisprudencial, desde su comienzo en el año 92, ha hecho hincapié en esa Constitución Verde, en esa Constitución Ecológica, como un pilar esencial del Estado Social de Derecho, un pilar esencial del Estado de Derecho que, si bien parte de unos principios macro como la democracia, el pluralismo, la solidaridad, el interés general sobre el particular y sobre todo todos ellos en búsqueda y alcance en ese valor, principio y derecho que es la dignidad humana como fundante y razón de ser del Estado Social de Derecho. Entonces, en ese reconocimiento de la Constitución Ecológica entran a conjugar, a conversar, a relacionarse indiscutiblemente y en muchos casos de manera inseparable todos estos principios que orientan efectivamente un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de Estado que nos lleva también a que están todas esas obligaciones institucionales, todas esas competencias específicas a cargo del Estado, pero que a partir de esa implicación de lo social, esa implicación de un Estado constitucional se impulsa, se refleja, se materializa con mucha contundencia la importancia de la sociedad, de la ciudadanía, de las personas, como obligados también con unos deberes claves en ese trabajo con el Estado, en materializar, garantizar, exigir, proteger el medio ambiente. Entonces, hay una relación importante del ambiente
a partir de la configuración dogmática, especialmente desde los principios, los derechos y los deberes constitucionales, y como decíamos ahorita también, pues un componente importantísimo de materialización y exigencia a las instituciones y órganos especialmente enfocados en esa garantía o en este ejercicio jurídico y político que implica el ambiente en nuestra Constitución. Entonces, cuando hablamos de la Constitución del ambiente en Colombia, quiere decir que efectivamente la Constitución incluye elementos determinantes relacionados con el ambiente que implican, exigen que el Estado garantice esa protección de una manera activa y eficaz. En ese sentido, hay una primera sentencia muy al comienzo de la actividad judicial de la Corte, desde el año 1992, la sentencia T-411, que va a ser la primera sentencia en la que la Corte define y reconoce que nuestra Constitución tiene un amplio contenido ecológico y por eso la ha llamado desde ese momento, desde 1992, la Constitución ecológica o la Constitución verde. En ese sentido, la Corte reconoce que el alcance ambiental lleva la necesidad de una amplia interpretación, una interpretación que se ajusta especialmente a los postulados de un Estado constitucional y que a partir de esa condición sistemática de entender la Constitución como un todo y un todo que efectivamente no se cierra solo desde los postulados constitucionales, sino que lleva también una relación directa con, por supuesto, normas del orden infraconstitucional, pero también con postulados del derecho internacional ambiental que hacen parte de nuestro Estado a partir del bloque de constitucionalidad y que integran y refuerzan esa posibilidad de una interpretación sistemática constitucional, también axiológica a partir de sus valores y su contenido principialístico que también nos llevaría a entender la necesidad de una interpretación finalista desde esos postulados iniciales que proponen por un nuevo Estado que integre la diversidad, no solo natural también, sino la diversidad cultural y étnica que tiene una relación bastante importante con el contenido ambiental. Entonces, la Constitución ecológica la va a definir la Corte Constitucional a partir de esta sentencia y la Corte va a hacer referencia a que dentro de toda la estructura de nuestro texto constitucional hay unas 33, 34 disposiciones, artículos de nuestro texto constitucional que efectivamente nos relacionan al ambiente, sea desde el contenido principialístico y de derechos, como también unas obligaciones muy importantes que buscan la materialización de ese ejercicio, de ese principio y de ese derecho que es el ambiente. En ese sentido, pues en esta presentación les comparto cómo se desagregan, cómo se pueden agrupar las distintas disposiciones de esta Constitución ecológica y aquí pues comparto esta clasificación de los artículos a partir de una clasificación que propone el abogado ambientalista Luis Fernando Macías. Entonces, en ese sentido podríamos ubicar el ambiente como un fundamento y principio rector del Estado. Ya esto nos lleva una importancia bastante alta de reconocer que es que el ambiente efectivamente orienta, establece unas bases fundacionales del Estado. Y allí, por supuesto, podemos relacionar diversos artículos que parten desde los principios constitucionales, como va a ser el artículo 7 y 8, que van a reconocer la importancia de la diversidad étnica y cultural de la nación y van a reconocer la importancia a partir de la obligación del Estado de la protección de los recursos naturales en nuestro Estado. También vamos a tener otros elementos que hacen parte de la clasificación de los derechos constitucionales, especialmente el artículo 49, 67 y 80, derechos constitucionales, los tres, que comprenden efectivamente el enfoque de obligaciones puntuales del Estado, especialmente desde la salud y la salubridad pública, como un elemento que comprende obligaciones prestacionales y obligaciones importantes del Estado para alcanzar esos postulados que materialicen estos derechos a la salud y a la salubridad ambiental. Tenemos un artículo muy importante, que es el artículo 67 de la Constitución, que nos hace referencia a la educación ambiental.
El artículo 67 nos hace referencia al derecho a la educación como una categoría amplia, con un alcance amplio, y dentro de ese alcance amplio se especifica que efectivamente debe haber una educación ambiental en todas las esferas educativas de nuestro Estado. Y es un componente bastante importante porque efectivamente desde esa esfera de la sociedad que propone la Constitución, partiendo de la familia, partiendo de los escenarios educativos, partiendo de las relaciones sociales, pues claro, la pedagogía va a ser clave para empoderarnos de esta construcción constitucional que materializa el ambiente, pues con más insumos, y porque efectivamente en lo personal podría generar unas mejores condiciones de vida en nuestras esferas pues pequeñas o medianas o grandes en las que nos podamos relacionar. También el artículo 81, 82 y 80, artículos clasificados dentro de nuestro texto constitucional como derechos colectivos, hacen hincapié también a esa obligación del Estado en proteger el recurso, el derecho al ambiente sano y el derecho a los recursos naturales. También tenemos el artículo 95.8, que ahorita retomamos un poco. El artículo 95, en lo personal, considero que es uno de los artículos más importantes que tiene nuestra Constitución. Si bien, como les decía ahorita, nuestro contexto constitucional parte de esa tarea tan importante articulada entre el Estado y sus instituciones y la sociedad, las personas, la comunidad. El artículo 95 es el único artículo de nuestra Constitución que nos trae un derrotero clave de deberes constitucionales que tenemos como personas vinculadas a nuestro Estado. Y dentro de esa lista de deberes constitucionales tenemos uno que está enfocado en el numeral 8 del artículo 95, que hace hincapié específicamente en que los ciudadanos tenemos un deber constitucional de protección del ambiente. Entonces, esto es muy importante, porque si bien hemos tenido una construcción histórica quizá muy enfocada en exigirle al Estado y en pensarnos que todas las obligaciones y todas las actividades dependen del Estado, es muy importante tener en cuenta que en relación con la ecología y el ambiente en nuestra Constitución tenemos una tarea ciudadana determinante. Y es muy importante sobre todo porque a partir de la crisis ambiental a nivel mundial en la que estamos y frente a muchos problemas socioambientales que se presentan en nuestro país, pues realmente es necesario el empoderamiento ciudadano. Realmente es necesario que la ciudadanía se permee frente a sus obligaciones, a sus deberes y sobre todo en esa relación con los derechos, esa contrapartida tan importante que tenemos entre los deberes y los derechos a partir de nuestro Estado social de derecho. Y tenemos también un artículo que es muy importante, que es el artículo 215. El artículo 215, si bien hace parte del componente orgánico de la Constitución, lo traemos aquí también como un pilar y un fundamento que reduce o más bien limita dentro de los estados de excepción condiciones importantes materializadas con el ambiente. Concretamente, el artículo 215 nos establece en la Constitución el estado de emergencia económica, ecológica y social, un estado de excepción en cabeza del presidente y del gobierno, en el que se permite que efectivamente por condiciones ambientales, calamidades ambientales, el gobierno tome medidas excepcionales para superar esa condición, y por eso entonces va a ser aquí relacionado también como un eje transversal de la Constitución ecológica. Dentro de esa clasificación que hace la Corte a partir de su interpretación y su línea jurisprudencial, entonces tenemos también que la Corte ha reconocido que el ambiente es un derecho constitucional, por supuesto fundamentada en la Constitución, en la que en sentido estricto o literal de la Constitución está encabezada dentro de los derechos colectivos, pero que efectivamente con ese alcance de esa interpretación finalista, sistemática y axiológica de la Constitución, se permite reconocer la importancia del ambiente no solo en una esfera estrictamente colectiva, sino que nos lleva también a una lógica más amplia de los derechos. Esa relación de interdependencia
interrelación de los derechos va a ser muy importante también en el contenido y reconocimiento del ambiente, porque no solamente puede llegar a ser reconocido desde el componente jurídico materializado con el derecho colectivo y posiblemente consecuentemente con ello la posibilidad de buscar su defensa mediante la acción popular, sino que se amplía el alcance y en muchos casos la Corte Constitucional ha reconocido la conexidad del ambiente con otros derechos constitucionales no colectivos o incluso ha reconocido el ambiente como un derecho fundamental. Eso nos lleva efectivamente a entender que el ambiente requiere una tarea importante en su conocimiento, en su entendimiento, en su aplicación puntual en los casos, porque puede que se acomoden a condiciones muy parejas en muchas situaciones, pero en otras, por el contrario, se ajustan a unas particularidades muy precisas de acuerdo al contexto, a los hechos, a las personas, a las comunidades involucradas, que pueden llevar efectivamente a que el ambiente como derecho autónomo sea reconocido incluso con otro tipo de acciones constitucionales más allá de la acción popular. Entonces, en ese sentido, la Corte, a partir del reconocimiento de la Constitución ecológica, ha reconocido que el derecho al ambiente puede llegar a ser un derecho colectivo, un derecho social o un derecho fundamental. También tenemos el conocimiento o el reconocimiento que ha hecho la Corte del ambiente como un nuevo modelo de desarrollo, un paradigma de un nuevo modelo de desarrollo. Y entonces eso nos lleva también a que especialmente en los planes de gobierno del orden nacional haya unos componentes enfocados desde la misma Constitución en los que el contenido ambiental debe estar reflejado y no solo ello, sino que se activa también con unos comités de participación y unos comités que van a estar vinculados a ese desarrollo, a esa construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Unos comités que buscan efectivamente dar cuenta de distintas comunidades, de distintos enfoques y donde uno de ellos precisamente va a ser el tema ambiental. Tenemos también el ambiente relacionado como un condicionante de la propiedad privada, la economía y las empresas. Allí podríamos también traer a colación otra categoría que ha definido la Corte dentro de la Constitución, que es el tríptico económico. El tríptico económico relacionado desde los ejes del trabajo, la propiedad privada y la libertad de empresa. Ellos tres, si bien se materializan desde el ejercicio de varios derechos, partiendo quizá de algunos ejercicios de derechos privados o de derechos civiles y el ejercicio como tal de la autonomía de las personas, nos lleva también un limitante muy importante con el ambiente en ponerle unas cargas constitucionales importantes a las personas. Unas cargas desde el sentido de que su actividad económica podría llegar a ser limitada en algunos eventos que el Estado puede llegar a definir y que por supuesto dentro de esa libertad pues también hay unos límites siempre y cuando esa libertad pues entre en conflicto con las obligaciones que se tienen en la esfera constitucional y legal para proteger el ambiente. Asimismo, la propiedad privada, si bien desde la Constitución anterior se le nutrió un contenido muy importante que es esa obligación o esa función social que tiene la propiedad privada, cuando pasamos a la Constitución del 91, pues continuamos con la función social de la propiedad, pero se le agrega también la función ecológica. Eso da cuenta del interés real del Estado y el interés real que plasmó el constituyente primario en que a pesar de que se garantiza, por supuesto, la propiedad privada, esta no va a ser absoluta y en aras de garantizar el ambiente puede tener ciertas restricciones que por supuesto van a ser justificadas y debidamente pues establecidas. También tenemos dentro de nuestra Constitución ecológica el relacionamiento internacional, el ambiente como una política internacional importante en la que se busca que esas relaciones internacionales pues también tengan un enfoque ambiental pues que en ese momento puede traer muchos conflictos, muchas condiciones, sobre todo en esa relación de las esferas internacionales, las obligaciones del Estado,
las relaciones que genera y consecuentemente algunos elementos internacionales que puede vincular como tratados o como otro tipo de actividades, y donde el ambiente pues va a ser transversal también allí. Y es importante anotar que este componente de política internacional también lo podríamos reflejar en algunos artículos, incluso partiendo desde el preámbulo, donde hay varias orientaciones que buscan o hacen un llamado a la integración latinoamericana. Y este es un elemento bien importante en relación con el ambiente y sobre todo como en los últimos momentos de movimiento constitucional, especialmente en América Latina, porque esa integridad latinoamericana es muy necesaria en relación con el ambiente. Históricamente América Latina ha tenido una representación a nivel mundial importante desde las materias primas, desde los recursos naturales que se encuentran en nuestros territorios y que efectivamente generan condiciones de política internacional y de obligaciones jurídicas importantes. Y que esa relación, pues al materializarse al interior del Estado y de las comunidades, pues vienen presentando a veces bastantes conflictos en el orden ambiental. Además, en esa búsqueda de esa integración latinoamericana es importante resaltar ese asunto sustancial de nuestras comunidades en el contexto de América Latina. ¿A qué me refiero con ello? A que hay una lógica actual progresista muy interesante de evidenciar en términos políticos y jurídicos elementos que históricamente han estado muy presentes en nuestras comunidades, elementos que tienen que ver con una relación armónica con la naturaleza, con una relación par, amigo de la naturaleza de muchas comunidades que se ubican en el contexto de América Latina y en el que Colombia pues tiene una representatividad bastante amplia, bastante importante, tanto desde el contenido pues, social directamente como desde el reconocimiento jurídico constitucional y desde esos conocimientos y esa necesidad de reivindicar especialmente nuestras culturas. Y finalmente tenemos un amplio contenido de artículos que relacionan esta clasificación de la Constitución ecológica que nos llevan a la parte orgánica, a la parte que permite la materialización de todo el contenido sustancial de la Constitución. Esa última parte entonces tiene que ver con la relación a la estructura organizativa y funcional del Estado. Entonces tenemos una cantidad de órganos, una cantidad de instituciones que desde la misma Constitución se les obliga, se les establece unas competencias específicas para poner en marcha y para poner en una condición eficiente esos postulados dogmáticos y sustanciales que nos establece la Constitución. Y aquí es interesante también mencionar que si bien pues los tres órganos clásicos del poder en nuestro Estado pues tienen obligaciones puntuales, fuera de ellos tenemos unos órganos constitucionales autónomos que algunos pues surgen con esta Constitución y que también van a tener una tarea fundamental en la defensa del ambiente. Órganos constitucionales autónomos como los órganos de control, tanto del control fiscal como la Contraloría General de la Nación, así Contraloría General de la República, así como los órganos vinculados al Ministerio Público, una defensa importantísima de los derechos humanos y de los derechos constitucionales. Y también tenemos, por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales, corporaciones que también tienen un reconocimiento constitucional y que van a ser encargadas de unas tareas bastante importantes en la defensa del ambiente. Entonces, la Corte Constitucional en diversas sentencias ha venido decantando, ha venido indagando, ha venido ampliando con mucha contundencia el reconocimiento del ambiente. Ese reconocimiento pues ha sido bastante dinámico, ha sido bastante movido desde el 92 hasta ahorita 2021,
y podemos decir pues en términos generales que ha sido muy positivo y ha sido bastante importante la tarea de la rama judicial y de los jueces en todas las esferas en la defensa ambiental. Aunque sin embargo todavía pues escuchamos, leemos, consultamos algunos fallos que siguen quizá con el postulado bajo el modelo de Estado de Derecho, un postulado quizá muy rígido en la interpretación de las normas, quizá muy aislado de esa interpretación finalista y sistemática que propone la Corte Constitucional. Entonces la Corte viene reiterando con mucho hincapié que efectivamente el ambiente, si bien está determinado en forma expresa como un derecho constitucional colectivo, es una condición, es un concepto, es una categoría que se reconoce como un principio constitucional, como un derecho y como un fin esencial del Estado. Eso es muy importante porque esa condición de los fines esenciales del Estado, pues en últimas es lo que orienta al Estado, lo que le establece efectivamente al Estado lo que está comprometido y a lo que tiene que dar cuenta a partir pues de su implicación y de su incorporación. Esa condición del ambiente como principio pues la tenemos que entender también desde la importancia de ese modelo pluralista que propone nuestra Constitución y un modelo que efectivamente debe atender a distintas lógicas y a distintas condiciones particulares dentro de un Estado que efectivamente tiene diferentes configuraciones del orden natural, geopolíticas y que eso materializa también diferentes condiciones sociales. Ahí es importante pues traer a colación a uno de los grandes ambientalistas de nuestro país, al profesor Julio Carrizosa, quien constantemente hace hincapié a esa necesidad de esa visión holística del ambiente, una visión holística del ambiente que lleva una tarea muy fuerte a entenderlo no como un asunto estático, rígido o de una manera determinada, sino que efectivamente debe llevarse a cabo a partir de esa condición de diversidad geográfica, geoambiental y geosocial que tenemos en nuestro estado. Entonces, con ello, el ambiente pues va a tener un reconocimiento importante como derecho y como principios, y por supuesto esa condición de principios lleva esa orientación, esa importancia del Estado en materializar sus obligaciones importantes. En ese sentido, pues vale la pena resaltar lo que se propone en esta sentencia que les comparto aquí. Esta sentencia de la Corte Constitucional, especialmente partiendo de las obligaciones, pues reconoce que efectivamente el Estado tiene un deber puntual de proteger la diversidad y la integridad, de conservar las áreas de especial importancia ecológica, y es importante porque dentro de nuestra configuración como territorio tenemos un gran contenido de áreas de especial importancia ecológica. Eso llevaría a que efectivamente deberían implementarse unas tareas más enfocadas, más reales, más palpables en esa real protección de esas áreas. En muchas condiciones pues están determinadas en los sustratos normativos, en los enfoques pues de diseño, pero en la parte práctica o de ejecución real en esa protección pues hay muchos problemas que se presentan. El fomento de la educación ambiental, que lo mencionábamos ahorita como una obligación importante también del Estado, la planificación y manejo de aprovechamiento de los recursos naturales con ese enfoque de desarrollo sostenible, un enfoque de desarrollo sostenible que tampoco ha sido estático, que inicialmente dentro de todo el discurso internacional y nacional se enfocó en esa relación económica que luego ha ido mutando y ha ido ampliando y ha ido replanteando no solamente, por supuesto, la relación económica, sino que esa relación económica entra a mutar o entra a relacionarse de una forma más distinta. Posteriormente se va a agregar toda la importancia, toda la discusión, todas las reflexiones que llevan esa importancia de avisorar también el tema de las generaciones futuras. Y consecuentemente
va ampliando un poco más a entender el ambiente también, no solo ya como un eje en función del hombre, sino como una categoría que tiene sus propias condiciones, sus propios ritmos, sus propias necesidades y en ese sentido un escenario propio también de reconocimiento y de protección. Tenemos también pues dentro de las obligaciones que se derivan del ambiente como principio y como derecho, pues que el Estado debe controlar y prevenir los factores de deterioro ambiental, por supuesto ejecutar actividades puntuales cuando sea necesario para sancionar y exigir la reparación de daños causados al ambiente, también la cooperación con espacios internacionales o la cooperación nacional con otros países. Entonces, en ese sentido, vamos a ver una relación directa con los derechos, está todo ese marco obligacional a cargo del Estado y también está ese marco obligacional que tenemos como personas, como ciudadanos activos dentro de este Estado. El artículo 95 de la Constitución que les mencionaba ahorita nos hace hincapié especialmente en que nosotros como personas tenemos un deber de cuidado del ambiente y de los recursos naturales del país y un deber especialmente de preservación y de conservación del ambiente. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos un componente de participación importante y ahí vale la pena resaltar que dentro de los postulados del Estado Social de Derecho y uno de los postulados fuertes de nuestro movimiento constitucional hacen hincapié a el principio de participación, el principio de la democracia participativa a la luz de nuestro Estado. Eso también es muy importante porque si bien traemos la figura de la democracia representativa que ha estado presente en nuestro modelo desde hace varias décadas ya, cuando llegamos a la Constitución y traemos ese escenario de democracia representativa, pero lo nutrimos aún más con el modelo de democracia participativa, nos lleva también a una obligación importantísima como ciudadanos de activar todas las esferas posibles de participación. Esferas posibles de participación que a la luz de la Constitución pues son muy amplias y traen para llevarse a cabo muchas dinámicas, muchas posibilidades, muchos mecanismos. En ese sentido, podríamos hablar tanto de los mecanismos de participación ciudadana como un ejercicio que materializa como tal los derechos políticos y un espacio también garantista que se plasma en la Constitución, que es el espacio de las acciones constitucionales. Ahí vale la pena resaltar una descripción sencilla pero muy contundente que hace el constitucionalista Manuel Fernando Quinche Ramírez, y él define de una forma muy sucinta la Constitución al decir que es un texto contencioso. Cuando nos define que la Constitución es un texto contencioso, nos lleva a la esfera de que la Constitución, no solo como norma jurídica, no solo como la norma más importante del Estado, sino que la Constitución, dentro de su contenido, trae esas herramientas de litigio ciudadano, trae esas herramientas de defensa para materializar el principio de la supremacía constitucional y consecuentemente con ello la exigencia de esa efectividad de los derechos constitucionales que se proponen. Entonces, en ese sentido, la democracia participativa va a ser un eje determinante en esa materialización de la constitución ecológica o constitución verde. La democracia participativa ha sido el escenario donde se ha permitido, junto con la actividad directa de la rama judicial y por supuesto de otras actividades del Estado activas y otras quizá no tan activas, en materializar que los ciudadanos tenemos ese impulso, esas condiciones, esas garantías, esos insumos en distintas esferas para buscar pues ese alcance pleno de la protección ambiental en Colombia. Aquí les traigo en este cuadro una relación que trae la Corte Constitucional o un reconocimiento o algunos elementos que la Corte ha analizado frente al derecho al ambiente sano en la sentencia T-622 del año 2016, una sentencia muy importante que es la sentencia en la que la Corte Constitucional
reconoce que el río Atrato, el río Quito y sus afluentes son sujetos de derecho. Esta sentencia es muy importante pues por muchísimas cosas, especialmente aquí la traemos a colación en este momento porque ha sido la sentencia que ha marcado el último entendimiento que se ha traído desde la jurisprudencia para el tema del ambiente, ya desde una aproximación y una relación con la categoría naturaleza y con el reconocimiento de esos sujetos no humanos, un reconocimiento pues que nos lleva a otra lectura, a otro momento muy importante de esa evolución de la línea jurisprudencial de la Constitución ecológica y que nos lleva a otra lectura que lleva también a replantearnos y a reestructurar incluso, no solo desde el Estado y sus instituciones, sino también desde la sociedad misma, a entender el ambiente como un par amigo, como un par integrante en el que realmente nosotros somos parte de él y no al revés como quizá ha sido un poco pues el desarrollo que inicialmente ha tenido el ambiente no solo a nivel nacional sino incluso internacional. Entonces la Corte en esta sentencia trae una descripción en la que nos dice, bueno, es que el ambiente realmente tiene muchos componentes, incluso acá enuncio algunos, pero la Corte dice, y puede otros, ¿cierto? Entonces, la Corte ha hecho hincapié en que el derecho al ambiente sano tiene que ver efectivamente con el reconocimiento de la naturaleza, con el reconocimiento de la biodiversidad, con el reconocimiento del agua, del aire, el subsuelo, el suelo, la energía, la flora, la fauna, los ecosistemas y otros elementos que puedan ser relacionados con ello. Eso nos lleva efectivamente a entender que el ambiente, si bien está incorporado en la Constitución, no está definido como tal en la Constitución y por eso es que es tan importante la actividad que se hace de distintas esferas y en la aplicación directa de los postulados constitucionales, en ciertas condiciones abstractas generales, pero en ciertas condiciones también en la particularidad y en los casos concretos que se materializan y que permitirían incluso desde el ejercicio del control de constitucionalidad, especialmente el control difuso de constitucionalidad, reconocer en casos concretos la importancia del ambiente, que quizá se salen un poco de la lógica normativa o estrictamente normativa que se establece, pero que se fundamentan, por supuesto, en todos los postulados constitucionales fundamentales que dan lugar a estas interpretaciones amplias, garantistas, novedosas, que permiten cada vez pues, ampliar el sentido y la importancia del reconocimiento del ambiente. Aquí pues también les traigo una cita de la Corte Constitucional en que hace hincapié en esa relación derecho y deber de la comunidad que les estaba contando y que efectivamente se materializa en que cada vez se hace más necesario ese control social entendiéndolo desde la tarea ciudadana que tenemos también de materializar la defensa de la Constitución, de materializar la Constitución viva, de materializar que esos postulados constitucionales no se queden solo en postulados, sino que materialicen también el sentido de la vida, en la búsqueda de la vida, la búsqueda de condiciones de bienestar, la búsqueda de condiciones de buen vivir, incluso como se viene trayendo desde esas prácticas ancestrales latinoamericanas. En ese sentido, pues también vale la pena resaltar que a mayor afectación por el desarrollo de una intervención en recursos naturales de un determinado territorio, se impone el deber de maximizar la participación de las comunidades. Cada vez se hace más hincapié en que la mejor forma de poner en funcionamiento esta defensa, esta real garantía, esta real implicación del ambiente en forma positiva, pues se hace necesario ese trabajo mancomunado con las comunidades, porque se ha presentado que efectivamente desde las disposiciones normativas hay unas reglas claras para el Estado, pero esas reglas a veces no se ponen en conversación con los reales vinculados, con los reales afectados posiblemente en algunas decisiones del orden estatal. Y es importante porque el ambiente, y es posible que se vaya a abordar en estas charlas,
El ambiente tiene pues muchas esferas y especialmente ahora en temas de actualidad de la importancia de ir ampliando, ir replanteando, ir generando pues cambios que permitan un reconocimiento más claro, no solo en la norma, sino sobre todo en la realidad. Pues también es importante mencionar ese tema de los derechos de acceso en asuntos ambientales. Pues lo hemos venido escuchando especialmente en el contexto pues, latinoamericano con el Acuerdo de Escazú, y que se refleja a partir de un eje importante previo que es el principio 10 de la Declaración de Río de 1992. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se va a establecer desde Río que la mejor forma de abordar los asuntos ambientales es desde el acceso a la información, a la participación y a la justicia. Entonces, cada vez se evidencia que las comunidades afectadas pues tienen sus saberes, tienen sus verdades y muchas veces esos saberes, esas verdades no se conocen por la institución o por las personas que tienen que tomar ciertas decisiones institucionales, o muchas veces no se llega a la real, al real trabajo articulado con la comunidad. Entonces es importante sostener que, pues claro, entre la posibilidad cada vez de generar escenarios de participación con las comunidades, va a haber una información más amplia, una información más completa, una información más integrada entre distintos actores, distintas lecturas, distintas verdades, que permitirían llegar a decisiones más fuertes, más contundentes, más aceptadas y consecuentemente a una aceptación más importante también por parte de quienes deben tomar pues en cuenta esas obligaciones o esas actividades determinadas que se llevan a cabo. Finalmente, pues es importante mencionar que esa evolución del ambiente en la esfera judicial ha sido un trabajo importante. Reitero, no quiero decir que los demás órganos del Estado pues no tengan su importancia, claro que sí, que la tienen, que hay distintos ejemplos, distintas condiciones que permiten materializar pues un reconocimiento importante de la institucionalidad a nivel general del ambiente, pero que es importante resaltar que el avance en sentido positivo, en sentido quizá esperanzador, en sentido desde las reales necesidades geopolíticas que tenemos a nivel nacional y también internacional, pues el trabajo jurisprudencial que se ha tenido en estos ya casi 30 años de vida de nuestra Constitución ha sido un trabajo muy importante y ha sido un trabajo que ha visorado también el cambio del mundo, el cambio de la sociedad, el cambio de pensarnos cada vez, la necesidad de generar quizá una ausencia o de limitar, disminuir una ausencia de ese entendimiento del ambiente como un objeto de protección, a llegar ahora a entender el ambiente como un elemento del cual nosotros dependemos. Y eso efectivamente lleva a que necesitamos seguir cambiando incluso muchas condiciones de del mismo Estado, del mismo diseño del ordenamiento jurídico, pero especialmente, y considero pues en forma muy personal, que es necesario que cada vez cambiemos más como sociedad, en entender que si bien hay una esfera importante en la defensa de los derechos y ha habido una construcción muy importante en la historia de la humanidad en potencializar y fortalecer mucho el discurso de los derechos desde una esfera quizá individual, es necesario que realmente cambiemos esa esfera individual, por supuesto no para dejarla o abandonarla, sino pensarnos que es que esa esfera individual va ligada a una esfera social, va ligada a una esfera solidaria, va ligada a una esfera colectiva que implica efectivamente un reconocimiento diferente de lo ambiental y de la relación con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, las distintas evoluciones o el distinto desarrollo cronológico que se ha dado de la Constitución Ecológica en Colombia nos podrían llevar a resumir un poco esta condición de entender el ambiente, quizá aquí como lo enuncio, la persona y su entorno ecológico en la Constitución, una condición de derecho y deber a partir del tríptico económico, quizá una lectura inicial
que nos va acercando a una lectura que reconoce a la persona y el respeto incondicional al entorno ecológico. Eso va mutando también posteriormente a ampliar y a reconocer el medio ambiente como un bien jurídico de especial protección. Continúa a reconocer que el ambiente es un valor intrínseco de la naturaleza y la interacción del ser humano con ella. La naturaleza como un valor intrínseco y la relación que tenemos frente a ese valor intrínseco que es la naturaleza. Y todo ello para llegar a la visión quizá pues actual que tenemos a partir de la sentencia del Río Atrato, y también hay que reconocerlo de la sentencia de la Amazonía como sujeto de derechos en el escenario de la Corte Suprema de Justicia, en el que hablamos de una constitución ecológica y una protección a la biodiversidad desde una esfera que se viene enunciando como una esfera ecocéntrica que muta de esa esfera antropocéntrica inicial del discurso del reconocimiento ambiental, una esfera antropocéntrica inicial en la que efectivamente se entendió, se reconoció y quizá se sigue reconociendo en algunos escenarios jurisprudenciales el ambiente como un objeto de protección, un objeto de apropiación de los seres humanos, a mutar a una esfera actual de entender una visión ecocéntrica del ambiente, una visión ecocéntrica en la que el ambiente va a estar en una esfera más general y nosotros como seres humanos somos una particularidad dentro de esa esfera general que va a ser el ambiente. Entonces, en ese escenario, pues la Corte especialmente ha reconocido que es posible entrar a reconocer el ambiente o su protección judicial desde la acción de tutela, no solo desde la acción colectiva, sino que realmente se permea la necesidad y el reconocimiento del derecho al ambiente desde la posibilidad de interponer acciones de tutela, sobre todo cuando se pueda presentar o se pueda evidenciar que hay una violación o afectación de un derecho subjetivo. Allí la Corte ha reconocido el ambiente como un derecho fundamental, reconociéndolo como un derecho subjetivo. También, pues en muchos casos se ha reconocido la posibilidad de la acción de tutela cuando se requiere interponerla como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. También en el eje importantísimo que mencionábamos ahorita de la participación ambiental, y también pues la Corte ha reconocido la importancia vía tutela en relación al ambiente con la conexidad de otros derechos constitucionales o con el reconocimiento del derecho al agua. Entonces, el derecho al ambiente sano, pues nos lleva también a múltiples dimensiones muy particulares, especialmente en el caso de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La Corte ha tenido todo un desarrollo importante allí para materializar que especialmente estas comunidades no solamente tienen una dimensión física, sino también una dimensión espiritual, cosmogónica, que lleva también a reconocimientos sui generis muy importantes que nos amplían esa esfera de la protección del ambiente. Así, pues a grandes rasgos es como los postulados que quería compartir con ustedes en el día de hoy para plantearles que efectivamente nuestra Constitución es clara en ser una constitución verde, en ser una constitución ecológica, en determinar unas orientaciones clarísimas también para el Estado y para todos los que estamos inmersos en esta vida del Estado. Entonces, finalmente les comparto estas dos citas. La primera del ex magistrado Alberto Rojas Ríos del año pasado: la única manera de armonizar la existencia de la humanidad con el planeta exige abandonar la convicción de que las personas somos algo ajeno, diferente o separado de la naturaleza, y que por el contrario, recordando y vivificando cosmovisiones prehispánicas y africanas, asumimos que el mundo tendrá futuro si nos reconocemos como vinculados a la madre tierra. Y una cita de la sentencia T608/2011: el ser humano es un elemento más de la naturaleza y no un superior que tiene a su disposición al medio ambiente. Entonces, con eso pues termino la presentación.
podríamos entonces finalmente pues, concluir dos elementos importantes en esta charla. La primera sería que el reconocimiento al ambiente sano pues es claramente constitucionalizado, lleva una construcción muy rica, muy importante, que sigue, sin embargo, planteando unos problemas para el Estado y planteando sobre todo la necesidad de que las personas nos involucremos, la sociedad se involucre más y trabaje más activamente también con las instituciones. Esa sería pues como una primera conclusión importante, reconociendo también que en el escenario colombiano la justicia ambiental ha sido determinante para empoderar la defensa de la constitución ecológica. Y una segunda conclusión llevaría a que efectivamente necesitamos cambiar desde lo personal, desde nuestras esferas sociales y consecuentemente ir cambiando poco a poco esa relación o ese reconocimiento constitucional que permita materializar una defensa clara del ambiente, una protección clara del ambiente en una situación pues compleja como la que tenemos a nivel mundial, y considero que efectivamente todos y todas pues tenemos un grano de arena, no un granito, sino muchos granos de arena que aportar en esta construcción. Por ahí dejaría ahora. Muchas gracias. Doctora Carolina, muchas gracias por tan importante disertación acerca de este tema apremiante, urgente y muy sensibilizador. Vamos al fragmento de preguntas. Doctora Restrepo, ¿por qué se habla en las sentencias de la Corte Constitucional que el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental? Sí, doctora Mari Lucero, muchas gracias por la pregunta. Bueno, podemos decir que en la sentencia se habla de un derecho fundamental porque si bien, como decíamos antes, inicialmente pues se le dio un reconocimiento, o se le dio desde la misma Constitución un reconocimiento del ambiente desde esa categoría de derecho colectivo, pues claro, si lo ponemos en práctica, si lo ponemos en la cotidianidad de las implicaciones que lleva este derecho, en muchas condiciones realmente la afectación al ambiente como tal va a tener una relación con unas condiciones que permiten relacionar otros derechos. En ese sentido podríamos hablar de la conexidad. Sin embargo, en muchas condiciones la Corte ha reconocido que el ambiente es un derecho fundamental porque es imposible desligarlo o dejarlo aparte para esa materialización de los postulados del Estado social, especialmente, por ejemplo, el postulado de la dignidad humana. En ese sentido, en muchas condiciones es muy difícil reconocer que el ambiente no tiene que ver con ese plan de vida, no tiene que ver con esas ejecuciones cotidianas de la vida, con esas implicaciones de la vida. En ese sentido, especialmente el ambiente, la Corte lo ha reconocido como un derecho fundamental, sobre todo en las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde la Corte no solamente ha entendido que el ambiente allí es un asunto de tierra o que podríamos relacionar con derechos de propiedad, sino que ha ampliado incluso el reconocimiento del territorio y esa relación indisoluble que tienen las comunidades con la naturaleza. Una relación armónica, una relación amigable que incluso desde el escenario de la misma Organización de Naciones Unidas cada vez hace hincapié, informa, publica de que efectivamente las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen una relación ancestral con la naturaleza, con el ambiente, y son ellos los que tienen unos saberes que permiten una protección más amigable, una protección desde una explotación, por supuesto, enfocada en la supervivencia, pero es una explotación amigable, es una explotación que da cuenta de una protección. Entonces, en ese sentido, la Corte ha definido que el derecho al ambiente sano es un derecho fundamental cuando es imposible desligarlo o es imposible no entenderlo desde un sentido amplio
desde un sentido que permita efectivamente reconocer su indisoluble vínculo con la comunidad. Doctora Carolina, ¿qué mecanismos de participación democrática ambiental ha surgido con la Constitución Ecológica de 1991? Sí, doctora Mari Lucero. Los mecanismos de participación, pues, han sido importantísimos para materializar ese principio de la democracia participativa, ese empoderamiento del control social ciudadano. En ese sentido, entonces, los mecanismos vienen plasmados también desde la Constitución y, por supuesto, tienen un desarrollo normativo importante. Hay muchos mecanismos de participación que reconoce la Constitución. Concretamente, podríamos hablar del mecanismo de la consulta popular como un mecanismo que en los últimos años tuvo un desarrollo bastante importante por la comunidad en distintas esferas del orden local y regional en Colombia, pero que también es importante mencionar que ha tenido en los últimos años, especialmente la Corte Constitucional en el año 2018 y 2019, le puso quizá un freno un poco a la consulta popular porque se venía generando un uso bastante importante por las comunidades locales para buscar un escenario de participación. Sin embargo, es importante decir que bien la consulta popular es uno de ellos, también el cabildo abierto va a ser un escenario importante que permite la materialización de esa participación, de esas conversaciones, de esos ejes de acuerdo y de escucha importantes en el escenario pues, de la información. Tenemos también otros escenarios de participación, como van a ser las audiencias públicas ambientales, también van a ser determinantes para esa escucha y para esa necesidad de tener información puntual a la hora de participar. Tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de hacer uso del derecho de petición, como si bien no está enmarcado dentro de los mecanismos de participación, va a ser un instrumento que está constitucionalizado, un instrumento sencillo que también permite desde una esfera simple poder participar, poder exigir o solicitar algunas informaciones determinantes que van a ser importantes también para llevar a cabo ejercicios de participación. Entre otras, ¿cierto? Podríamos pues hablar principalmente como de ellas. Doctora Carolina, ¿cómo está prevista la armonización ambiente-empresa en la Constitución Ecológica? Sí, doctora, muchas gracias. Esta relación, esta armonización quizá se relaciona con lo que mencionábamos ahorita sucintamente desde el tríptico económico. Esa relación ambiente-empresa nos lleva a que la empresa va a ser reconocida, va a ser garantizada en ese ejercicio de la libertad económica, pero que lleva efectivamente unas obligaciones importantes, no todo vale, no todo se ajusta y efectivamente es importante que las empresas, por supuesto, se ajusten a esos límites o a esas obligaciones que lleva la Constitución, pero también que cada vez se vaya siendo más consciente de que no solamente se puedan condensar de pronto algunas obligaciones por pagar, por contaminación y ya, sino cambiar como esas lógicas a que haya una relación importante en esa libertad, pero también teniendo en cuenta que esa libertad puede llevar a ciertas afectaciones, a ciertas protecciones. Entonces, en resumen, esa armonización concretamente nos lleva a una libertad, pero una libertad que no es absoluta, y esa libertad no absoluta lleva a que efectivamente las empresas tengan unas obligaciones claras y sobre todo unos deberes también frente al Estado y por supuesto frente a las comunidades donde se lleva a cabo su actividad, su desarrollo. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Carolina Restrepo Múnera por su clara, pertinente y sustentada explicación sobre la Constitución Ecológica de nuestro país, institución jurídica de relevante valor a partir de la cual se configura actualmente en el ejercicio de la interpretación y valoración judicial figuras como el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, los derechos intergeneracionales o el principio de justicia ambiental
y se define la funcionalidad de acciones constitucionales previstas para la protección del ambiente. Nuestra Corte Constitucional, como usted bien lo decía, doctora Restrepo, viene trabajando activamente, reiterando en sus decisiones el derecho a un medio ambiente sano y su importancia como un fin esencial del derecho. El fomento de la pedagogía ambiental es muy importante, usted lo decía a lo largo de su disertación, y por ello nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla posibilita estos escenarios académicos con el fin de fortalecer las competencias de nuestros servidores judiciales y de todos los actores del sector justicia que se conectan a estas conferencias. Servidores judiciales que tienen un rol muy relevante con sus decisiones en la protección de nuestros recursos naturales y donde cada vez se hace más necesario, como bien lo mencionaba usted, el control social para materializar la función social de nuestra Constitución. También la Corte Suprema de Justicia ha estado muy activa en este tema, con sentencias como usted lo mencionaba, el río Atrato, la Amazonía, los animales, y que amplían la protección del medio ambiente. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que de una u otra manera actúan en el sector justicia y se interesaron en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestra invitada especial, nos despedimos con una frase del escritor y naturalista español Joaquín Araujo. La tierra ama nuestras pisadas, pero teme nuestras manos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.